Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo 10 perfumes de los años 90, perfumes clásicos, atemporales y memorables. Probablemente hayas tenido en tu colección, perfumes que probablemente hayas sentido en alguien a tu alrededor y que probablemente te traigan alguna memoria emotiva. Vamos por el primero, que es un tesoro de la perfumería, es del año de 1990 y te estoy hablando de Tresor. Esta fragancia es una oda a las rosas, unas rosas acompañadas por duraznos y por damascos. Un perfume de rosas frutal, una fragancia donde la rosa está envuelta por iris, heliotropo, un perfume atalcadito. Tenemos en su base sándalo, vainilla, ámbar. Es un floral oriental cálido. Un perfume delicado, un perfume femenino, de dama, sofisticada, un perfume inolvidable. Tiene una alta estela y una larga duración. Es la fragancia que utilizan muchas novias porque es el perfume del amor. Esta fragancia, este aroma, tú lo vas a sentir en el aire y nunca, nunca, nunca más lo vas a olvidar. Y te puedo asegurar que muchas de los que me están mirando han iniciado su colección gracias a Tresor. Yo soy una de ellas. Creo que de las primeras fragancias que sentí en mi adolescencia fue Tresor y llamó tanto mi atención, lo veía como una joya tan lejana, como una joya de tan elevado costo, que dije, cuando yo sea grande y pueda, voy a tener este perfume. Esta fragancia llega a tu vida en el momento indicado. Para quienes valoran los perfumes memorables, clásicos, fragancias que tú ya no vas a sentir un aroma similar en estos tiempos. El día de hoy, este perfume es top ventas a nivel mundial. No conoces Tresor, si no conoces esta fragancia, te gusta la rosa rodeada por un aroma dulce y frutal, perfumes femeninos que te recuerdan a los maquillajes, que te recuerdan a una mujer arreglada, elegante, romántica, un perfume suave que te acaricia, aterciopelado, deberías de conocer Tresor. Probablemente, como les digo, más de alguien lo tiene en su colección y si no, pruébalo. Si no te enamoras, no importa. Puede ser que el día de mañana llegues a enamorarte, que es lo más probable. El segundo que les traigo es del año de 1991, es de la casa de Givenchy y les estoy hablando del inolvidable Amarish. Esta fragancia les cuento que su nariz es Dominique Ropion. Es un perfume que significa matrimonio, que es un anagrama. Amarish es un anagrama de mariage, que en francés significa matrimonio, así que también lo utilizan mucho las novias. Es un floral amarillo. Aquí tenemos nardos, tenemos mimosa, tenemos flor de azahar, un montón de flores amarillas y blancas. Es un polifloral que está además rodeado de un aroma atalcadito, dulce, amaderado. Hay nerolí, palo de rosa. Tenemos un montón de frutas. Aquí tenemos durazno, también ciruela. Tenemos rosa, también es un polifloral dulce que también es atalcada con una base almizclada y limpia y amaderada. Les cuento que este perfume yo se lo sentí actualmente a alguien hace pocos días. Yo llevaba mi perfume tenía alta estela, pero llegó esta persona y yo inmediatamente detecté y comprobé que era Amarish. Me di cuenta, este aroma, al igual que Tresor, es totalmente identificable. Te recuerda las emociones, luminoso, que te eleva, una fragancia que si te gustan los florales, debes conocerlo. Un aroma inolvidable, intoxicante. Esa persona se acercó a mí, yo distinguí inmediatamente que era Amarish. Y la verdad que dije, en realidad recordé por qué los perfumes clásicos tienen esa capacidad de llenar los espacios, de envolvernos y de característicamente hacernos recordar quiénes son. Todos son, como te digo, inolvidables y la verdad es que están perfectos para cuando tú ya sepas o tengas esa capacidad de amar los florales. También sigue vendiéndose una estela muy alta,
muy alta. Tú te aplicas Amarish y vas a competir, va a ser el perfume que más te va a sentir. Eran esos perfumes que tú aplicas y no puedes dejar de sentir por horas. Totalmente enamorada de ella, si se fijan la he utilizado bastante porque me gusta mucho, necesitas pocas atomizaciones y vas a llenar totalmente el espacio. El próximo que te traigo es un perfume polarizante, innovador, una fragancia que llegó a conmocionar el mundo de la perfumería. Es el primer gourmand de la perfumería, es del año de 1992 y te hablo de Ángel de Thierry Mugler. Esta versión es la versión Thierry Mugler, la cuido mucho, si se fijan el líquido está muy oscuro, este perfume está exquisito, es una fragancia altamente gourmand, es un perfume que su centro máximo es patchouli, un patchouli acompañado de exquisitos dulces gourmand, exquisito aroma algodón de azúcar, chocolate, miel, tenemos aquí también caramelo, un montón de frutas, aquí hay muy poquitas flores y lo más importante aquí es el aroma goloso y gourmand. También tiene toques avainillados, cremosos, atalcaditos, es una fragancia bien compleja. Es especial para aquellas personas que disfrutan de aromas dulces intensos. Ganó un premio Fifi Award del año 2007, que es icónica, polarizante. La amas, la odias. Yo soy de las que aman Angel. Este perfume es tan exquisito. Siento a veces que tengo pocos días para poder utilizar todos estos perfumes clásicos que son maravillosos. Este clásico ya es más moderno porque irrumpe, marca una diferencia, rompe esquemas, siempre va a estar en mi colección. Este justamente lo tengo de colección. El que uso es la versión actual. En esa versión también el líquido se ha oscurecido, pero no tanto como en este. La intensidad, obviamente, siento que es más intenso, pero este también tiene más años en mi colección. Recomendado completamente, una bomba dulce. Thierry Mugler quería recordar sus días de niñez, cuando iba a las ferias, cuando Eva sentía esos aromas en el aire tan dulces, tan golosos, con toquecitos especiados. Y yo creo que Olivier Cresp y Yves de Chiris lo capturaron completamente. El próximo perfume es del año 1993, es de la casa Jean Paul Gaultier y les estoy hablando de Classique en su versión Eau de Toilette. La nariz de este perfume es Jacques Cavalier, es una fragancia que ya por su botella nos dice que representa a una mujer totalmente segura, sexy, sensual, con un aire sofisticado. Es un floral blanco que está comandado donde brilla e ilumina la flor de azahar del naranjo y tiene anís estrellado, tenemos ylang ylang, tenemos vainilla, ámbar, jengibre, muy atalcado con toques jabonosos, muy limpio y también tiene excelente estela. Este perfume también es memorable, tú te lo aplicas, van a decir, estás usando Classique. Todas las versiones de Classique mantienen el ADN. Para mí, la que más me trae recuerdos de haber sentido en esos años es la versión Eau de Toilette. Como te digo, para una mujer sexy, sensual, ya empezábamos a tener fragancias con botellas mucho más llamativas y también con muchos matices, con los diseños eran totalmente distintos y eso también empezó a hacer que la perfumería empezara a innovar y eso es maravilloso. La verdad, todas estas botellas son muy bonitas, son muy llamativas. Y lo mejor, los aromas son irresistibles e inolvidables. El próximo que les traigo es del año 1994, es de la casa de Cacharel, también un perfume bastante polémico y también polarizante. Les estoy hablando de Eden. La nariz de Eden es Jean Guichard. Es una fragancia que se compone de una salida cítrica y luminosa que tiene en su corazón nenúfar acompañado de muchas flores, nardos, jazmines, rosas, lirio de los valles, tenemos flor de loto también. Te recuerda o que te da la sensación de estar en el jardín del Edén, donde hay muchas florecitas, muchas frutas, un perfume que yo considero positivo. Te digo que es polarizante porque ese toque acuático a varias personas no les agrada. A mí particularmente, que no me gustan mucho los perfumes acuáticos, sí me gusta. Piña, tiene melón, pero la composición está tan bien lograda que esta fragancia a mí me captura y me cautiva. Tiene toques
empolvaditos, verdes. Si tú no conoces Eden, es un aroma bastante característico, diferente, no hay nada igual y probablemente si se lo has percibido a alguien, no lo vas a olvidar. En el año 1995 se lanzó al mercado este perfume de la casa de Lancôme. Nuevamente les estoy hablando de La joya y el poema de Poème. Qué linda fragancia. Este perfume es un poema tal como su nombre lo dice. Ay, donde tenemos también flores blancas, flores amarillas, mimosa, nardos, datura, ylang-ylang, narciso, vainilla. La característica de Poème es que sus notas, su composición no tiene la típica estructura de un perfume. Aquí sus notas van saliendo y van danzando. Es todo un espectáculo de inicio a fin, no es lineal. Acá van apareciendo algunas notas, después aparecen otras, muy bien realizada. Un aroma tan exquisito. Yo tengo muy bonitos recuerdos con Poème y ahora que lo siento, bueno, todas estas fragancias que he sentido hoy me dan unas ganas de ir y colocármelas toda esta semana. Creo que con el poco tiempo yo siempre estoy conociendo perfumes nuevos y la verdad es que extraño utilizar estos clásicos de la perfumería porque la verdad es que tienen un valor, son joyas tan increíbles, creaciones que la verdad no, en estos días no es que no esté la capacidad de hacerlas, sino que eran composiciones tan espectaculares que eran inolvidables, complejas, muy complejas, y sus estelas eran pero fenomenales. Tú las sentías de lejos, una persona pasaba y dejaba mucha estela. Así que son fragancias que de verdad yo creo que si no las conoces, y quiero repetirlo, si no las conoces deberías probar por lo menos alguna de estas fragancias y ver si alguna te enamora, que probablemente así sea. Ese contraste que tiene entre lo amargo y lo dulce le da un carácter sensual, femenino, enigmático, tierno. Poème tiene, como te digo, es un perfume que tiene tantas facetas. Siento que va evolucionando y te vas sintiendo de distintas maneras. Es muy inexplicable, pero bueno, Poème, como conclusión, es una fragancia exquisita de florales blancos, florales amarillos, dulcecitos con toques dulces y amargos que te envuelven, que te acompañan y que te acarician. En el año 1996 se lanzó esta joya de la perfumería del perfumista Dominique Ropion. Un perfume que tengo dentro de mi colección y que es pero espectacular, diferente. Les estoy hablando de Kenzo Jungle L'Elephant. Este perfume es tan diferente, especiado, cálido, te recuerda como a esos aromas de las ferias de Estambul. Un aroma que tiene mucha vainilla, cardamomo, clavo, comino, regaliz, altamente especiada, que fue muy distinta cuando salió al mercado, era muy diferente a la mayoría de los aromas comerciales. Por eso también es polarizante y hay muchas personas que la aman y otras personas que no la aman tanto. Yo soy de las personas que amo este perfume, cuesta bastante encontrarlo. Una estela, pero espectacular, llena los espacios, memorable, con esos toques cálidos, especiados, frescos, especiados, avainillados, dulces. Tenemos ylang-ylang, vainilla, pachulí, mango, un montón de notas, pero el resultado es un avainillado cálido y fresco, especiado, lleno de especias. Ay, esa vainilla tan cremosa, exquisita, la verdad, no sé cómo a alguien no puede gustarle este perfume. Bueno, yo creo que ahora, hoy en día, con la aparición de los perfumes árabes, o los perfumes ya que están incorporando más especias en su composición, vamos a poder entender mejor este perfume. En su tiempo fue muy disruptivo, muy diferente, pero ahora, actualmente, yo creo que este perfume, hay perfumes que son mucho más especiados y mucho más pesados. Este está bien equilibrado, las especias danzan muy bien con el resto de notas, la vainilla se siente cremosa y dulce, casi acaramelada. Limpio, cremoso, que me eleva mis sentidos, me hace sentir bien y me hace sentir especial, porque es distinto. No va a haber nadie a tu alrededor que tenga este aroma. Voy a tratar de conseguir otro, porque la verdad va a la mitad y no lo quería utilizar porque la verdad cuesta muchísimo encontrarlo. En el año 97 se lanzó al mercado un perfume
que fue parte de mi adolescencia. Les estoy hablando de Lolita Lempicka. Esta botella es la original. Miren por favor el color del líquido. Este perfume lo tengo hace muchos años. No fue la primera botella que tuve de este perfume. Esta fue la última del original. Debe tener por lo menos unos 15 años y la verdad es que se ha mantenido muy bien. No me gusta atomizarlo en papelitos porque es tan especial que me gusta sentirlo en mí. Una fragancia. Este perfume, oh my God, está muy dulce, como cosa extra. Bueno, pero antes de eso, ¿quién es la nariz de Lolita Lempicka? Annick Menardo y Christian Dusolier, importante. Bueno, les contaba que este perfume, como anécdota, me lo coloqué un día, lo encontré hace tiempo, hace años, me había olvidado de lo impactantemente fuerte que era y también no había considerado que estaba muy oxidado, estaba guardado, estaba como una ánfora, estaba aquí como que había un duende que salió, ¿cómo decirlo? No es duende. Cuando sale ese... Bueno, ustedes me entienden. Este perfume me lo apliqué tantas atomizaciones y salí como siempre con mis 10 atomizaciones. Y ni yo me soportaba. Llegó un punto en que me quería ir a lavar, pero no de que no me guste el aroma, sino que decía, pobre gente que la estoy sofocando, porque si yo estaba sofocada, todo el mundo estaba sofocado. Tiene regaliz, anís, violetas, es dulce, tiene notas de hiedra, tiene vainilla. ¡Ay, un perfume tan rico que lo siento atalcadito, polvosito, perfume femenino! Es como la manzana de Blancanieves, sí, totalmente. ¡Ay, qué rico! Tengo otras versiones, tengo el Mon Premier, tengo Le Parfum, también son exquisitas, pero este perfume tiene una intensidad por estar guardado aquí que la verdad que no lo recordaba así. Además tenemos almendras, tenemos un montón de notas, pero lo que más hay es regaliz, anís, violetas, tenemos aquí también sherry, praliné y vainilla, que son sus notas predominantes. Se me llega a hacer agua a la boca. ¡Ay, un perfume altamente de regaliz y de anís! Dulce, 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 dulce. Me pone tan contenta este perfume. Les juro que si yo pudiese encontrar otra botella original, yo la compro. Probablemente me costaría una fortuna, pero yo la compro porque es tan rica. ¡Ay, un perfume! Te juro que si tuviese que disminuir mi colección a 10 fragancias, yo creo que Lolita Lempicka, la original, tendría que estar en ella, porque la verdad es que es un aroma tan inolvidable, esa es la palabra, inolvidable. Y lo mejor de todo, que a pesar, bueno, para ser de los años 90 es un perfume totalmente jovial. Este perfume es atemporal, lo puedes utilizar ahora y lo vas a sentir muy, muy de estos tiempos, porque es muy dulce, es atalcadito, pero tiene esa cosa de praliné, de cherry, muy gourmand. Entonces es una fragancia de muchos años, pero que sigue gustando a la población y a las personas jóvenes también. Así que, bueno, si no conoces Lolita Lempicka, te estás perdiendo la mitad de tu vida porque es una de las mejores fragancias que se han creado y la presentación, todas las versiones limitadas. Aquí ojalá en Chile yo encontrara este tipo de versiones limitadas porque son realmente una joya. No solo el aroma, el diseño de estas botellas es una cosa increíble. Bueno, siguiendo con esta recopilación, el año 1998 Dior lanzó al mercado un perfume que ha sido top ventas, que todo el mundo ama, que es sensual, enigmático, que se regala a muchas mujeres, que a muchas mujeres les encanta, que se agota fácilmente, y les estoy hablando de Hypnotic Poison. Esta es la versión Eau de Toilette. Esta es la del año 1998 y su nariz es Annick Menardo y Christian Dusolier. Esta fragancia les cuento que es un perfume altamente avainillado. ¡Ay, qué rico es! Tiene vainilla, coco, almendras, palo de rosa del Brasil. Es cremoso, envolvente, dulce, juguetón, sensual, sexy. También, este es para toda edad. Yo creo que a toda mujer le va a gustar este perfume. Tenemos sándalo también, tenemos aquí almizcle. Pero es una fragancia que lo que más domina aquí es la vainilla,
dulce con el toque almendrado y frutal por tener coco. Una fragancia hermosa, 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 como se fijan. Tampoco la ocupo mucho porque la cuido bastante, que deja rastro, que necesitas pocas atomizaciones, que yo creo que cualquier mujer quisiera recibir este perfume y a cualquier varón sentirlo en una dama también. Este perfume es de gusto masculino también. Así que Hypnotic Poison para una cita especial, que te hipnotice, que la persona quede envuelta con tu aroma, totalmente recomendado. Y el último que traigo aquí, que es del año de 1999, un infaltable también de la casa de Dior, les estoy hablando de J'adore, en su versión Eau de Parfum. Este perfume es exquisito, es un floral blanco, fresco, frutal, femenino, luminoso. Este perfume irradia luminosidad, irradia positivismo, totalmente versátil, también memorable, que nunca va a pasar de moda, que tiene una buena proyección, que no molesta, que tiene un dulzor correcto, adecuado, un perfume firma excelente. También es de gusto de damas y de caballeros, que yo creo que cualquier mujer que ame los florales blancos debería tener en su colección. Tiene jazmines, nardos, tiene magnolias, tenemos aquí también melón y también la nota distintiva de pera. Ay, exquisito, como te digo, de mujer arregladito, limpio, que tiene toques atalcaditos, pero también le siento toques jabonosos. Emblema, J'adore, Dior. Ustedes ven la propaganda de Charlize Theron. Ella evoca completamente, yo creo que más de alguna de ustedes se compró el perfume J'adore por la propaganda de Charlize Theron caminando ahí rompiéndose el collar y tirando las perlas. O sea, todas queríamos ser Charlize y por eso también compramos J'adore y hay tantas versiones hermosas. Ay, pero la clásica es una de las más exquisitas. Así que J'adore, te lo recomiendo, elegante, distinguido, sobrio, con un puntito sexy, igual porque tiene ese toque de feminidad que te envuelve, esa feminidad que no grita sensualidad, sino que es una sensualidad discreta. Eso te diría yo que es J'adore de Dior. Y bueno, se me ha hecho corto el video, pensé que se me iba a hacer largo, son varias fragancias. Les cuento que existen más fragancias dentro de mi colección de esta década, pero quise traer estas porque eran distintas casas. Si ustedes ven, se repitió Lancôme y Dior, que son casas excelentes, que han lanzado muchas cosas en esta época, en esos años. Y la verdad que, bueno, me gusta esto de ir conociendo las narices y los años cuando se lanzaron estos perfumes y así ir comprendiendo por qué me recuerdan ciertas cosas, entendiendo también por qué son súper ventas, por qué son súper amados, por qué siguen en el mercado de aquí. Yo creo que casi todos se siguen vendiendo en distintos formatos, a lo mejor reformulados, pero la mayoría se sigue vendiendo. Hasta Eden, porque yo Eden lo compré, no me costó tanto encontrarlo. Me gustaría que fuera de más ml, pero no me costó tanto. Así que bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios si tienen estas fragancias, qué les parece, si tienen alguna fragancia, otra fragancia de la década de los 90 que amen, que les encanten o que les traiga recuerdos, memorias olfativas y lo compartan conmigo en los comentarios. Bueno, sin nada más que decirles, espero que hayan disfrutado de este video. Estos perfumes son obras maestras. No he tenido las palabras suficientes para darles el lugar y la importancia que tienen, porque tienen tantas características que si me olvidé de alguna, les pido perdón, porque la verdad es que son perfumes difíciles de reseñar, porque son tan complejos. Lo que más les puedo decir es mi percepción, porque son joyas realmente de la perfumería que cuesta un poquito dar todos los atributos que tienen y quedar yo contenta también con la descripción que les doy de estos aromas. Bueno, les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.